La primera idea que quiero compartir con ustedes es que el Estado no va a invertir un peso extra en el fútbol. No lo digo porque lo sepa, lo digo porque me doy cuenta que no es necesario invertir un peso en el formidable negocio que es el fútbol. Una infeliz tropa periodística del multimedio mayor y políticos que podríamos llamar menesterosos de apoyo mediático, apoyo del Grupo Clarín, ya se han lanzado a decir inexactitudes en dos sentidos. Por ejemplo, dirán que es una barbaridad que el gobierno gaste en el fútbol lo que no le da a los tamberos o lo que no gasta en sábanas en los hospitales. Falso. Absolutamente falso. Nada más que redireccionando los dineros que cualquier gobierno invierte en la publicidad de sus actos. Reorientando una parte de esos dineros, ni siquiera el total, el gobierno puede terminar con la estafa de la que nada dicen los políticos, por lo que se observa de la oposición en estas horas, y la tropa mediática que se ha lanzado a todos los medios a toda hora. Falso es todo esto además porque el gobierno puede ganar a través del fútbol el dinero que hoy se le roba al fútbol impunemente por parte de la empresa dueña de los derechos. Aparecen periodistas que le han vendido hace mucho tiempo el alma al diablo, ponen cara de circunstancia, de qué barbaridad, y le preguntan al presidente de Torneos y Competencias, un señor Bombau, pero puede haber un juicio tremendo contra los clubes de fútbol, ¿verdad? Ponen esa cara y hacen esa pregunta. Y Bombau dice, sí, tendríamos que ver, y dan a entender, a través de la obediencia de los periodistas, que el juicio sería, por ejemplo, por miles de millones de pesos. No es ni mínimamente grave el problema. El tal juicio pienso que no va a existir, porque el grupo no se animará finalmente a hacerle un juicio a los clubes de su propio país, a los que ha esquilmado durante 15 años. Sería el juicio más antipático de la historia y la gente terminaría dándose cuenta. Y sería un perjuicio muy grande contra el propio grupo, porque entonces tendría que hacerlo dando la cara. ¿Imaginan ustedes que prosperase un juicio multimillonario en el que Boca le tenga que pagar al grupo a Torneos y Competencias, quienes sea, con la cancha de Boca, la cancha de River, con el nuevo gasómetro? ¿Y qué van a hacer con la cancha de Boca? ¿Van a jugar partidos de comerciales contra Noticias del Exterior? No va a haber juicio porque el juicio es muy inferior a lo que se dice. Me imagino que si es verdad que el gobierno se va a quedar con el fútbol, será para hacer una licitación de la que pueda participar en su momento el propio gobierno. Que el Grupo Clarín querrá estar en la primera licitación que exista. Esta es la razón fundamental por la que no va a haber juicio. Queremos una licitación en la que por supuesto participe el Grupo Clarín y que participe Canal 11, que participe ESPN, que participe la CNN, lo que quieran ustedes, que vengan y se tiren sobre la mesa. Lo que no se puede es estafar impunemente, a tal extremo que dé vergüenza decir somos nosotros. Pone de por medio Torneos y Competencias. Hay relevantes señores que aparecieron este fin de semana para defender una empresita modesta, gana poco, pero es buena, ya lo van a escuchar. Cuando dicen, no, pero si precisan plata se la damos. Parecen un papa. Están abogando por los derechos del multimedio en realidad. Amigos, se va a recurrir a un simplismo. Dirán desde la tropa mediática que el Estado va a gastar dineros en el fútbol, pero esto solo puede decirse desde el desconocimiento, desde la más absoluta ignorancia del tema, o la complicidad, o el miedo a perder el trabajo, o el deseo de tener prensa para la vida política. El Grupo Clarín, sus buenos periodistas, que se cuentan por cientos, sentirá un gran alivio, estoy seguro, cuando reconquisten la tenencia del fútbol a través de la licitación que le corresponde. Solo hay que esperar que el negocio sea legítimo y no el coto de caza de unos pocos aprovechadores. Se va a recuperar por parte del multimedio la ética que perdió volando hacia todo tipo de negocios. Será un alivio para la propia empresa. Una de las cosas que me importaba en todo esto era terminar con la estafa perpetrada por Torneos y Competencias y por el Grupo Clarín, en algo que le ha hecho muchísimo daño, por lo menos para quienes conocen la historia al grupo,
Avance sobre otro tipo de negocios que no son los periodísticos. Se apropiaron del fútbol, lo tomaron sin licitación, se aprovecharon de un personaje nefasto como Julio Grondona, que ahora les da la espalda. Se llevaron el mundo por delante, monopolizaron todo de tal manera que vos no decís que tenés un 80% de periodistas que difícilmente puedan opinar sin pertenecerles a ellos. Arrasaron con las conductas éticas, generaron un periodismo deportivo que es una vergüenza. En la mayoría de los casos se trata de muchachos que solo saben juguetear por televisión, incapaces de generar una opinión y solo capaces de hablar rapidito para no tener que pensar. Se llevaron por delante el mundo tan modesto de las radios, generando transmisiones impresentables desde el punto de vista del sentido común, de radio por televisión, 2 canales llegaron a transmitir los partidos para competir con nosotros, nos atacaron de todas las maneras, le cambiaron la velocidad hasta las transmisiones, para que no coincidieran las de radio con las de televisión, para que por ejemplo el relato de quien te habla no pudiese ser seguido con la prolijidad de vida porque las imágenes o van antes o van detrás por varios segundos. Sentaron a los dirigentes primero para quitarles el negocio, para apropiarse del mismo y después lo pusieron de rodillas. Así los tenían. Se olvidaron de que Grondona es un hombre lleno de defectos. No hay una sola virtud que yo fuese capaz de nombrar sinceramente de Grondona. Pero hay un aspecto que sí se le puede respetar, es un peleador. Lo tomaron estos yuppies de torneos y competencias, estos ejecutivos que se llevan el mundo por delante, que no nada han hecho en la vida, salvo recibir lo que les entregaron envuelto para regalo para hacer un negocio que tiene muchísimo que ver con una verdadera estafa. El Estado encontró la gran oportunidad, entre otras cosas por el diferendo que tiene con el Grupo Clarín, y allí mismo se ha generado esta situación que parece que va a terminar hoy. Yo sé que me he generado muchos enemigos, tiemblo frente a la posibilidad de que el multimedio me encuentre en una agachada, porque me van a hacer de goma. Yo nunca voy a poder trabajar en medios que son afines con mi estética. Yo soy un hombre sin futuro. El día que me vaya de Radio Continental, que no debe faltar mucho por cómo van las cosas hoy día en un medio donde lamentablemente tenemos despidos, etcétera, te diría que no tengo. Yo no soy amigo del gobierno, más bien que todo lo contrario. No puedo estar en los medios del Grupo Clarín. El Estado va a ganar plata con el fútbol porque ahí estamos todos involucrados, porque obviamente uno paga sus impuestos y dice, pará, hay alguien que decide por mi plata. Vos sos joven, tenés que entrenarte de la misma manera que para observar la potencial corrupción del Estado, la corrupción de las empresas privadas. Cuando ocurrió lo de las AFJP, sí, nadie pensó en todo lo que las AFJP le habían robado a los jubilados con sus muy malos manejos. Clarín participó de eso de alguna manera cuando sacó sus acciones a la bolsa. Uno de los grandes compradores fueron las 10 AFJP, mirá qué casualidad. A todas las interesó un negocio que en el mundo entero baja en su cotización porque se sabe que el papel, el diario papel, está complicado. Lo que valían eran otros negocios, por ejemplo el fútbol. Cuando alguien dijo que las AFJP llevaban el 30% de comisión automáticamente de lo que la gente ponía. Mirá el robo que significa eso. Bueno, ese robo no lo está haciendo ahora el Estado. A los medios de comunicación no es que no les importó, no lo podían decir, porque no se meten los medios contra los medios generalmente para denunciar lo que ocurre. Lo que nos robaban a través de los cables de televisión, del precio de los cables de la televisión, de los codificados y los codificadores, es tan dinero como el que pagamos como contribuyentes. Una sociedad del Estado no es una mala palabra porque tiene muchísimos más controles. Las actividades privadas son las que no tienen controles. No lo tienen de nosotros los periodistas que estamos comprados muchas veces sin darnos cuenta por los avisadores que tenemos, o porque no podemos denunciar un diario a otro diario, o una radio a otra radio, porque si no todos tienen miedo de meterse en el infierno de todas las denuncias, porque no todos tienen la cola limpia.